Vamos a reflexionar hoy en Mateo, capítulo número 18, versos 21 y 22. Vamos a empezar una serie. Decidimos hacerle una serie porque del tema del perdón hay demasiado que hablar. En las próximas sesiones acerca del perdón que vamos a estar viendo a través de la palabra del Señor, vamos a ver cómo debemos perdonar. Hay gente que en este tema del perdón comete errores también, y entonces en vez de componer la cosa la empeora, ¿verdad? Entonces vamos a ver a través de la palabra del Señor cuáles son la palabra de sabiduría que Dios quiere, cómo quiere Dios que nosotros ejecutemos el perdón. Entonces léalo conmigo, Mateo 18, versos 21 y 22, léalo en voz alta, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Pedro se le acerca a Jesús para hacerle esta pregunta, le pregunta y le da una respuesta al mismo tiempo. ¿Cuántas veces voy a perdonar a alguien en el día? Hasta 7. Pero el Señor le dice no, sino que hasta 70 veces 7. Y cuando usted busca en la Biblia el significado del número 7, usted va a encontrar que el número 7 representa en las Escrituras, representa continuidad, representa también descanso. Entonces, los estudiosos han llegado a la conclusión que cuando el Señor dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, lo que el Señor estaba diciendo es que las veces que sea necesario, nosotros tenemos que perdonar. Le he titulado a este mensaje: urge perdonar. Voltea a su vecino, tóquelo y dígale: te urge perdonar, te urge perdonar. Mire, nosotros vivimos en un mundo dañado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros mismos estamos dañados, ¿verdad? La gente nos ofende, pero nosotros también ofendemos. El detalle con el ser humano es que no repara en pedir, en aceptar su culpa, pero sí es muy pronto a echar, resentimiento sobre las personas. Los seres humanos tenemos una capacidad para tener resentimientos impresionantes. Personas que tienen graves, pero graves resentimientos por causas duras en la vida se puede todavía comprender, pero hay personas que resienten absolutamente todo, y son personas que viven, es un estilo de vida para ellos vivir resentido. Conozco gente que, aunque usted no me lo crea, se puede reír de lo que le voy a decir, se resienten hasta con el perro de la casa, literal, porque tal vez el perro prefiere a otra persona antes que a ellos. Nos podemos resentir contra Dios, que es perfecto en todos sus caminos. Nos resentimos con gente a la que nunca ni siquiera le hemos pasado 2 palabras. Nunca se me va a olvidar una persona que me dijo: pastora, yo le pido perdón a usted porque yo le tenía mucho resentimiento. Y mientras ella me decía eso, yo estaba en mi cabeza: Dios mío, ¿quién es esta persona? Nunca la he visto en mi vida. Pero ella me tenía resentimiento. Yo no la conocía y ella me tenía resentimiento. Imagínense, podemos resentirnos contra Dios, podemos resentirnos contra gente que nunca hemos platicado, conversado. Nos podemos resentir contra nosotros mismos, nos podemos resentir por cosas que nos hicieron o cosas que nos imaginamos que nos hicieron. Pero es increíble cómo muchas veces andamos cargados de resentimiento y lo hemos hecho un estilo de vida. Se resiente con el papá, se resiente con la mamá, hermanos que tienen décadas sin hablarse, se resienten contra los hijos, se resienten contra el vecino, contra el jefe. Y pareciera que cada persona en esta vida
¿verdad?, carga consigo un personaje antagónico por el cual resentirse. Y esto, hermanos, quiero decirle, para que no se sienta mal, en esto hemos caído absolutamente todos. Todos hemos tenido problemas con el resentimiento. Y de esto, mire, no se salvan los hombres. Yo a veces pienso que los problemas de resentimiento o los problemas sociales se dan más entre las mujeres. Pero cuando un hombre llega a resentir algo, son peores que las mujeres. Impresionante. ¿Por qué? Porque yo he conocido hombres con la capacidad para no hablarle a alguien por el resto de su vida. No hablarle a un hermano, no hablarle a una tía, no hablarle a nadie. Increíble. Y en esto todos podemos tener, si no nos cuidamos, serios problemas en esto. Así de que el perdonar debe de ser para nosotros un estilo de vida. Lo que Jesús estaba tratando de decir es que tenemos que aprender a perdonar como un estilo de vida. O sea, siempre tenemos que aprender a perdonar. Debemos perdonar. También debemos de convertirlo en una habilidad. El perdón es necesario que se convierta en una habilidad. ¿Por qué? Porque mientras usted esté en este planeta Tierra, siempre habrá personas que le ofendan. Siempre va a haber. No se va a escapar de eso jamás. Entonces usted tiene que convertir el perdón, el saber perdonar a otro en una habilidad en su vida. ¿Y qué es una habilidad? Cuando algo se convierte en una habilidad, cuando deja de ser difícil y comienza a ser fácil hacerlo. En el momento en que usted ha dominado este tema de saber perdonar y lo ha hecho una habilidad de lo que usted fácilmente puede accesar, usted ha crecido a un nivel espiritual superior. Hay personas, yo he visto a lo largo de los años de mi carrera como cristiana, personas que creen que ser espiritual es hablar en lenguas. Personas que creen que ser espiritual es revolcarse en el piso, es hablar en lengua, es danzar sin freno. Y cuando vienen a iglesias como esta, ¿verdad?, dicen, ahí no hay poder de Dios, porque ahí no se habla en lengua. Ahí no se siente el poder del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo que he visto personas así, también yo he visto en ellas serios problemas de resentimiento. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Acaso ser una persona poderosa en el Señor o ser una persona espiritual verdaderamente significa de que voy a dar vueltas y voy a dar en lengua y voy a saltar y voy a brincar y voy a caerme? Usted podrá hacer todo eso, pero si usted es una persona que no sabe perdonar las ofensas de otras personas, mire, todas esas cosas no sirven absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Entonces hay muchos cristianos, ¿verdad?, que creen que están viviendo una vida espiritual alta porque quizás oran, ayunan, hablan en lenguas, qué sé yo, pero viven con rencor. Y solo porque hablan en lenguas creen que están aprobados delante de Dios. Y déjeme decirle, eso es un engaño. Porque no hay cosa que represente más la verdadera espiritualidad que saber perdonar a otros. Yo misma puedo estar aquí en este lugar y predicarles a ustedes, pero si yo no sé perdonar, aunque sea la pastora, el día en que Dios me llame a cuenta, yo voy a dar cuentas por un corazón lleno de rencor. Entonces esto no es un asunto que nosotros lo podemos tomar a la ligera, ¿ok? Esto es una habilidad que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Y la capacidad de perdonar representa el mayor nivel espiritual que existe en el cristianismo. Muchas veces he visto personas impresionantes con todos los dones del Espíritu Santo, pero con corazones hechos piedras de resentimiento y de odio contra otra persona, y a veces entre hermanos en iglesia. Entonces este es un tema que debemos nosotros
verdaderamente prestar atención. Ahora, perdonar, reconozco que no es una tarea fácil. Nadie se levanta y dice, ay, pero usted que a mí me pueden hacer todo lo que quieran y a mí ni me duele. Cuando la gente dice eso, son mecanismos de defensa, frases que uno usa para, ¿verdad?, que no se le pegue la cosa. Pero en realidad, en el fondo del corazón, uno es ser humano y a uno le duele cuando lo desprecian, ¿o no? A uno le duele cuando le dicen una cosa fea, a uno le duele cuando han hecho algo en contra de uno. Perdonar no es fácil y Dios lo sabe. Pero mire, hay algo muy importante que les traje a continuación. Es cierto que perdonar no es un tema fácil, pero tampoco es algo imposible. Para todos es difícil. Perdonar es difícil, pero no imposible. Diga conmigo, perdonar es difícil, pero no es imposible. Hay personas que tienen rencores estancados por décadas y Dios quiere que usted aprenda a perdonar. Y le voy a decir ahora 6 razones por las que es necesario y por las que urge hacerlo. ¿Por qué nos urge perdonar? Mire, yo he conocido cristianos que no se molestan en sanar y limpiar su corazón de resentimiento. Lo dejan ahí, lo dejan como que si fuera cualquier cosa. Pero si usted y yo tenemos un resentimiento contra alguien, es urgente que resolvamos eso en nuestro corazón. Urgente. Uno no puede dejar el resentimiento estancado para otro día. Hay que resolver eso en el corazón urgente. Y le voy a dar 6 razones por las que urge perdonar. La primera de ellas es la siguiente. La primera razón por la que a todos nos urge perdonar es porque el resentimiento genera otros pecados. El resentimiento produce, genera otros pecados. Cuando Abel se resintió contra su hermano Caín, cuando agarró ese odio en su corazón por la envidia que le tuvo, ese resentimiento no quedó allí nada más. Ese resentimiento hizo de que Caín pecara aún con algo peor. El resentimiento de Caín le llevó no solamente a tener envidia contra su hermano, sino a planear y a ejecutar un asesinato contra él. Muchas veces nosotros, si no nos cuidamos, nuestros resentimientos están haciendo que caigamos en pecados peores. Le voy a dar un ejemplo. He escuchado mujeres que dicen, están tan resentidas contra las infidelidades de su esposo, que ese resentimiento en ellas le ha generado la idea, y muchas veces no solamente la idea, sino que la han ejecutado, la idea de serle infiel a ellos, también ellas. Entonces una mujer puede sentirse resentida, pero a partir de ahí también puede ser blanco de tentación para una venganza, como por ejemplo una infidelidad. Personas que han tenido resentimientos y tal vez piensan en la venganza, van a vengarse de cierta manera. Bueno, me robaron, yo también le robo. Me ofendieron, yo lo voy a ofender más, lo voy a difamar. Yo doy la nueva moda que la gente usa para atacar y difamar a otros, son las redes sociales. Te voy a sacar en las redes sociales. Cuando la Biblia claramente nos dice que no debemos, ¿verdad?, de hacerle daño al hermano, no debemos de difamar a una persona. Entonces, cuando uno deja resentimientos ahí pegados, eso va a generar tarde o temprano mayores pecados en su vida. Si uno no trata con esas cosas a tiempo.
La Biblia dice, mire, en Romanos capítulo número 12, verso 19, el Señor dice: no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos, que dice, que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor claramente nos dice aquí: no busquen cómo vengarse. Pero cuando uno anda ahí con resentimientos en el corazón, tarde o temprano uno va a caer en peores pecados. La segunda razón por la que urge perdonar es porque el resentimiento quitará de su vida y de la mía la mayor fortaleza espiritual que nosotros tenemos. ¿Sabía usted que nosotros tenemos una fuerza espiritual que es capaz de ayudarnos a soportar todas las vicisitudes de la vida? Pero cuando hay resentimientos en el corazón, esa fortaleza es removida. Miren lo que dice Salmos, capítulo número, Nehemías, capítulo 8, verso 10. Aquí Nehemías dice: no estéis tristes, porque el gozo, que dice, del Señor es vuestra fuerza. ¿Usted alguna vez ha conocido a una persona rencorosa que tenga el gozo del Señor? ¿Que ande en el gozo del Señor? Póngase a pensar en usted. Cuando usted está resintiendo a alguien, ¿el gozo del Señor está en usted? ¿Usted se siente gozoso? La paz de Dios está en su corazón. El gozo del Señor, ese gozo que dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Puede estar en su corazón cuando usted está resintiendo a una persona. Déjeme decirle, el gozo del Señor se va y usted queda débil. Porque de acuerdo aquí en las Escrituras, el tener gozo en el corazón, el gozo del Señor, es una fortaleza para la vida. Entonces usted queda una persona débil emocionalmente y muchas veces hasta débil físicamente. Porque la fuerza espiritual que produce el gozo del Señor va a irse de su vida. Entonces, esto de dejar resentimientos en el corazón no es algo que uno deba de dejar pasar así nomás. Ni un cristiano va a florecer en la vida, va a prosperar en la vida, si no se presta para que Dios sane su corazón de resentimiento. La tercera cosa que hará, la tercera cosa que hace que urja que nosotros aprendamos a perdonar, es porque el resentimiento, la tercera cosa, nos deja paranoicos. Y déjeme decirle qué es esta palabra paranoicos. La palabra paranoicos no es otra cosa más que andar con delirios de persecución. ¿Usted ha visto personas que de todo se ofenden? Que tienen enemigos en todos lados, que siempre creen que alguien los quiere dañar. Están en el trabajo y ahí tienen enemigos. Están en la casa y ahí tienen enemigos. Están en la iglesia y tienen enemigos. Y entonces de repente los ve caminar y usted a ellos y dice: uno se tiene que cuidar de todo el mundo porque en cualquier momento le tiran el cuchillo por detrás. Y no disfrutan la vida porque todo el tiempo se andan cuidando de alguien. Han quedado tan paranoicos creyendo, ¿verdad?, que todo el mundo les quiere hacer daño, que ni siquiera confían en su propia sombra. Personas que creen de que todo el mundo tiene una conspiración en contra de ellos. Y se les va el sueño, se les va la paz, se les va el gozo, todo se va, porque donde quiera que va, allá hay alguien que los quiere dañar. Eso es producto de un corazón que no ha lidiado correctamente con el resentimiento. Entonces, mujeres que, por ejemplo, tuvieron una relación y fracasaron, quedan resentidas
Y a partir de ahí ven que todos los hombres del mundo son malos, perversos, hijos del diablo y que no merecen confianza, ¿verdad? Por ejemplo, hombres que tuvieron malas experiencias con mujeres, con una mujer en específico. Y de ahí piensa que todas las mujeres son prostitutas, son interesadas, y van por la vida paranoicos porque piensan de que todas las que se les va a acercar es para sacarle dinero, es porque quiere algo más. Y así vamos. Hay una paranoia social también. Ustedes se han fijado, por ejemplo, que hay un tema contra las suegras. Sí, personas que ya tienen dentro de su cabeza la programación que todas las suegras son malas. ¿Es verdad? Entonces van a los matrimonios y no pueden relacionarse con la mamá del esposo, la mamá de la esposa, porque no, todas las suegras son malas, todos los cuñados son malos, todos paranoicos. Donde quiera que van, creen de que hay alguien que les está esperando para hacerles daño. Y eso es un problema. Y cuando uno es así, uno no tiene paz con nadie. Y no puede disfrutar ni siquiera de un lugar. A veces uno ve a personas que le recuerdan a otra persona y ya le cae mal a otra persona porque se parece a esta que me hizo daño hace 50 años. Así de locos somos los seres humanos. Así de locos. Tal vez usted tuvo un problema con una persona que se llamaba Abril. Ahora todas las personas que se llaman Abril en adelante le caen mal. Así somos. Alguien que le recuerda a una persona que le hizo daño a usted, entonces usted asocia. Yo tenía una paranoia con pastores. En una ocasión hubo una en particular, una pareja de pastores que me hicieron sentir muy mal a mí dentro de una iglesia. Entonces, a partir de ahí, yo me cuidaba de todos los pastores. Todos eran malos. Uy, no, todos eran unos hijos eran unos hipócritas, eran aquí, eran allá. El Señor sanó mi corazón, gracias a Dios, con el ministerio del pastor David. Pero es impresionante lo paranoicos que podemos llegar a ser, creyendo que todo el mundo está para hacernos daño. Y sabe que cuando uno vive en ese estilo de vida, uno no puede tener gozo, no disfruta ni la comida. Gente que va a lugares y no puede ni siquiera disfrutar porque creen que allí se van a encontrar a alguien. Y así vivimos muchas veces por no tratar con el resentimiento. Me encantó este pasaje en Isaías, capítulo número 8, verso 12. En una ocasión el Señor me habló específicamente sobre este pasaje y me dijo lo siguiente, dice: no llames, léalo conmigo, no llames conspiración a cuánto, dice, a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos le da miedo. Hay personas que llaman conspiración a todo, seguramente, y tal vez una persona anda seria, seguramente que es que yo le caigo mal y por eso. Hermano, una de las cosas que tenemos que entender es que la gente tiene sus propios problemas. Y hay veces uno se topa con gente que está cansada, que viene de un problema en la casa y no trae el mejor rostro del mundo. Pero uno quiere que cuando a uno lo miren, lo saluden con entusiasmo. ¡Ay, cómo está! Y cuando la gente no lo saluda con el entusiasmo, ¿y qué le hice yo a ese? ¿Qué le pasa? No me friegue, no me diga. Paranoicos, creen que el mundo gira a su alrededor, que todo lo que está pasando mal en el mundo es por ellos. Y muchos de nosotros tenemos eso en niveles chiquitos y otros en niveles bien grandes.
Tal vez alguien se tomó una foto, ¿verdad? Uy, mira, apenas yo me tomé una foto, ella también se tomó una foto y se la subió. ¿Sí o no? ¿Saben por qué se ríen? Porque saben, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando. Entonces dice Isaías, no llames conspiración a todo como ellos lo hacen, ni vivas aterrorizado lo que ellos les da miedo. La cuarta razón por la que urge perdonar es porque el resentimiento siempre nos va a retroceder y nos va a estancar en nuestra vida. En una ocasión Jesús habló una historia, y Jesús dijo de un hombre que debía una cantidad exorbitante de dinero, y un día llegó el dueño del dinero a pedir cuentas. Entonces este hombre dice que se puso de rodillas y le suplicó al Señor: Señor, yo no te puedo pagar, por favor ten misericordia de mí. Y este hombre, dueño del dinero, dice la Biblia, que movido a misericordia, perdonó todo. Pero pasó de que después que él ha recibido un perdón, ¿y cuánto hemos recibido el perdón de Dios? Amén. En esta historia, el dueño de todo representa a Dios. El que debía una gran deuda nos representa a nosotros. Pero dice que después este hombre salió y miró a uno que le debía menos, le debía una cantidad pero totalmente ridícula en comparación a lo que él debía. Y la Biblia dice de que este hombre, en vez de actuar con este otro como Dios o como el Señor había actuado con él, más bien lo agarró del cuello y le dijo: me vas a dar hasta el último centavo de lo que me debes, y lo puso en la cárcel. Entonces dice la Biblia que cuando el Señor vio esto, escuchó de esto, le dijo: tú eres malo. Y sabe, mientras leía este pasaje, una de las cosas que me llamaba la atención es el concepto que tenía, el concepto que el Señor llegó a tener de este hombre. Perverso, le dijo: eres un perverso. Yo te perdoné toda aquella gran deuda y tú no puedes perdonar a este que te debe muchísimo menos. Y entonces miren lo que hace a continuación. En Mateo 18:34 dice así: entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Usted se imagina, ese hombre pudo haber salido de ese lugar a vivir una vida feliz, sin deuda. Qué rico es vivir sin deuda, ¿verdad que sí? Yo recuerdo el día que me dieron mi carta donde me liberaban de la deuda de la fianza. Hasta foto me quería tomar yo ahí en el banco, como que si estuviera recibiendo un título, ahí con la muchacha del servicio bancario. Me sentía feliz, qué alegre eso. Imagínense lo rico que es que le digan a una: te perdono la deuda. Uno siente que volvió a nacer cuando uno le perdonan una deuda. Hace poco alguien me perdonó $2 que le debía. ¡Ay, gracias! ¿Verdad? Pequeña o grande, deuda es deuda. Y siempre una deuda es una carga, amén. Y a este hombre se le perdonó tanto, y sin embargo él no pudo perdonar. A partir de ahí él podía vivir la vida más feliz que pudiera imaginar, pero como no perdonó, entonces ¿qué pasó? Su vida se estancó y más bien retrocedió, porque fue a parar a la cárcel. Cuando no perdonamos, hermanos, nuestra vida no avanza. Usted no va a avanzar en la vida. El resentimiento es una carga espiritual tan grande que hace que usted y yo nos volvamos inefectivos para la vida. Mi esposo siempre dice: el pecado te hace bruto. Y déjeme decirle, el resentimiento nos hace brutos también. A veces por llevar tantas cargas de resentimiento en el corazón ni pensamos correctamente. Entonces vienen oportunidades a la vida
y uno la deja pasar. ¿Por qué? Porque no tiene cabeza para pensar en algo nuevo, más que estar pensando en lo que la otra persona me debe. Entonces esto es algo por eso que tenemos que lidiar correctamente. La razón número 5 por la que nos urge perdonar es la siguiente: el resentimiento va a traer otros torturadores a su vida. Va a traer torturadores. Mire qué interesante el pasaje. Dice: entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que ¿qué dice? Torturaran hasta que pagara toda la deuda. En otras versiones dice que el rey mandó a llamar a verdugos, a torturadores. Y cuando uno no perdona, uno vive torturado. Y vienen consigo otros torturadores. Entonces su estado, como dijo Jesús, llega a ser 7 veces peor que el primero. Entonces este tema del resentimiento, de aprender a perdonar, no es algo que debemos dejar pasar así como así. Tenemos que lidiar inmediatamente. El sexto y el último, y con esto voy terminando. Recuerda que esto es una serie, así de que hoy solo me quiero enfocar en la necesidad que tenemos de perdonar. Porque mientras usted y yo no veamos que esto es necesario, lo vamos a dejar allí, lo vamos a dejar como que si fuera cualquier cosa. Y quizás usted tiene años de que no siente gozo en su corazón, y es porque tiene resentimientos y el Señor quiere hacerlo libre. Y para mí esto es una de las consecuencias peores del resentimiento. La número 6, el resentimiento nos aleja de Dios. Nos va a alejar de Dios. Las personas que tienen resentimiento en su corazón jamás experimentan la presencia de Dios en su vida. No la experimentan. La Biblia dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Y muchas veces el corazón, por eso es que la Biblia dice: engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y nuestro corazón nos engaña, nos tiene engañados creyendo que estamos bien con Dios, aunque estamos resentidos con otras personas. Y hasta justificamos y decimos cosas: Dios entiende, Dios entiende. Pero ¿sabe qué? La Biblia es más que clara y dice: si tú aborreces a alguien, ¿cómo puedes creer? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Y es más, añade y dice que el que aborrece a su hermano no ha visto a Dios ni lo conoce tampoco. Entonces, mientras nosotros nos damos permiso de estar amargados y resentidos contra alguien, la presencia de Dios es solamente una ilusión de nuestra mente, no es una realidad. Por eso, hermano, es que es importante que nosotros aprendamos a perdonar. Vamos a terminar. No salga de aquí. Yo no sé, usted tendrá su lista de personas a las que usted tiene que, o las que les ha guardado resentimiento. Usted ya tendrá sus personas ahí. Ay, esa persona con la que no me gusta encontrarme cuando voy en la calle. Esa persona que habló de mí. Hermanos, es la voluntad de Dios que usted suelte eso. Es la voluntad de Dios que usted no viva con esas cosas. Porque cuando uno se da permiso de esas cosas, estas 6 consecuencias vendrán sobre nuestra vida. Usted no va a disfrutar la presencia de Dios. Usted va a andar paranoico, creyendo que todo el mundo le quiere hacer daño.
Usted puede llegar inclusive a cometer peores errores, pecados más profundos por andar con eso. Entonces es importante que usted y yo le demos lugar a Dios para sanarnos, para que lo sane. Y en estos tiempos que estamos orando, que estamos ayunando, ponga como un motivo de oración que el Señor sane su corazón de resentimiento. Hay personas que están resentidos con sus padres por ofensa de hace 50 años y nunca pudieron perdonar. Y Dios quiere que usted viva en libertad. Ahora, antes que usted salga de este lugar, la próxima semana, quiero enseñarle dos cosas importantes. Número uno, ¿qué significa perdonar? Y quiero hablar también acerca de errores que se cometen cuando uno está en el proceso de perdonar a otro. Hay personas que salen de aquí y van y le confiesan a otros que le han tenido rencor, y ¿sabe qué? Se vuelve peor la cosa todavía. Hay personas que creen que perdonar es reintegrar a la persona a la vida como antes era. Y mire, hay relaciones que Dios dice, no, ya, sepárese. Pero creen que perdonar significa seguir con la pipencia. Y Dios dice, no, eso ya no. Una cosa es perdonar y otra cosa muy diferente es continuar con la relación como estaba. Y yo quiero enseñarle a través de la palabra de Dios la diferencia en esto. Porque hay gente que no puede estar en su vida. Hay gente que no quiere que usted esté en su vida. Y usted tiene que aprender a respetar eso. Hay gente que dice, no, yo no quiero que te acerques a mí. O mandan señales. Y uno se tiene que imponer. No, uno tiene también que aprender a respetar cuando alguien dice, no, aléjate de mí. Y entonces hay concepciones del perdón erradas que nos hacen hacer cosas equivocadas. Y en vez de mejorar las cosas, la empeoran. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Entonces mi mensaje de hoy es: urge perdonar. No lo deje allí. No crea que es cualquier cosita. No crea que se puede tener una relación con Cristo mientras se odia a otro ser humano. No se puede. Y recuerde esto: perdonar no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios no nos va a dar una tarea que no nos dé la gracia y no nos dé el poder para realizarla. Amén. Y quizás le tome un tiempo a usted perdonar a alguien, pero lo importante es que usted esté trabajando en eso. Tal vez le tome un tiempo, pero Dios está viendo su esfuerzo. Dios va a ver su esfuerzo. Dios va a ver el esfuerzo que usted está haciendo por perdonar a esa persona. Y aunque le cueste un rato ahí, Dios aplaudirá su esfuerzo. Peor es cuando sabemos que tenemos el rencor, sabemos que tenemos el problema, y ¿sabe qué? Insistimos. No, es que eso jamás se puede perdonar. Todo se puede perdonar. ¿Sabe cuál para mí es la evidencia de que no hay excusa que pueda verdaderamente concluir un tema? Cuando veo otras personas que han pasado por cosas peores que uno y lo han logrado y han perdonado. Entonces uno dice, wow, esa persona perdonó eso tan grave, y yo aquí me estoy muriendo con esto. Y entonces ahí es cuando entiendo de que no hay excusa. Cualquier persona puede perdonar, amén. Y usted va a poder perdonar a todos los que lo ofendieron para la gloria del Señor, amén. Usted va a poder perdonar a todos los que los ofendan.